muchísimas gracias por tener esa celeridad en vuestras necesidades personales y estar ya aquí sentados y estar ya aquí sentadas quienes estáis. Gracias. Vamos a intentar contestar a la pregunta que justifica esta segunda mesa política, ¿no?, de este Free Market Roadshow, que por primera vez, como recordábamos, pueda recalar en Málaga. Y la pregunta es más o menos, Europa, está muy bien que hayamos tenido la mesa anterior porque han pasado cosas muy interesantes y se han quedado muchos frentes abiertos y quizá yo creo que algunos intenten ser respondidos, aunque no directamente sobre teoría económica, pero sí sobre la aplicación que la teoría económica pueda tener en las sociedades que conforman la Unión Europea, ¿no?, o que conformamos la Unión Europea, que creo que todavía, sobre todo quienes somos de alguna generación determinada, hablamos de Europa como si no fuéramos nosotros también. Y me parece que eso es un error que además no es un error tonto, sino que es un error que condiciona muchísimo también nuestra actuación profesional y nuestras opiniones políticas. Bueno, pues en la mesa, como sabéis por la breve biografía que tiene el propio programa de actos de hoy, está Beatriz Becerra, que viene directamente de la Unión Europea, es parlamentaria todavía, porque sabéis que tenemos el 26 de mayo, se combinan una serie de elecciones y entre ellas las europeas. Además, ha tenido una labor bastante activa, ha viajado, no voy a decir ideológicamente, pero sí en los destinos que un parlamentario pueda tener o en los sitios donde se pueda acoger dentro de los grupos que están representados en la Eurocámara, y además ha tenido responsabilidades como la de ser vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos allí. Tenemos con nosotros a Eduardo Fernández Luiña, que es director del Instituto Juan de Mariana, que, bueno, es uno de, no sé si llamarlo think tank, pero sí, evidentemente, uno de los lugares de pensamiento político que se identifican con la idea liberal. Juan de Mariana fue un jesuita de hace ya algunos siglos y una persona muy interesante desde el punto de vista intelectual para estudiar como otros, que no necesariamente eran todos liberales, pero muy interesante como casi todo lo que rodea a la Compañía de Jesús para quien quiera estudiar algunos de sus nombres de referencia. Tengo a mi izquierda, a vuestra derecha, al ladito mía, a mi vera, siempre a la verita mía, a Juan Pina, que bueno, también es una persona tremendamente conocida. Voy a intentar acelerar, Juan, y tengo a Fonseca, que, bueno, tiene su blog, lo podéis ver en YouTube, etcétera, y su Visual Politic y todo esto, aunque no se parezca en nada a la fotografía que tiene en el... Entonces, aunque penséis que es un fraude, es Enrique Fonseca. Y, hombre, yo pongo aquí mi palabra, que de algo llevo 34 años en el oficio este de sobrevivir entre el periodismo y los audiovisuales y en fin, mar. Dicho esto, y ya sabemos por qué, dice que fue porque no creo que vayas a seguir donando pelo muchos años más. Yo creo que, Beatriz, no vas a tener la palabra la primera, pero me interesa mucho lo que tienes ahí escrito porque te he estado espiando, porque estaba sentado a tu vera también ahí mientras estábamos en el patio de butacas, pero como tenéis un vuelo a las 21:40, tanto Juan como Eduardo Fernández Luiña, creo que, Eduardo, podías comenzar tú, si eres tan amable. Yo sí os voy a cortar como máximo a los 10 minutos. Quiero decir, pase lo que pase, os voy a cortar, ¿vale? Muy bien, me parece ¿Más correcto. o menos Europa, Eduardo? Muy bien, pues me voy a poner hasta cronómetro para controlarme. No hace falta, voy a ser yo tu cronómetro, pero como quieras. La verdad es que, en primer lugar, pues agradecer la invitación. Es mi primera vez en Málaga, y bueno, estoy profundamente agradecido al Haslit por la bienvenida, por la acogida, por la tertulia y, bueno, a todos ustedes por asistir, ¿no? La idea es más o menos Europa, ¿no? Y es una pregunta complicada, sobre todo en los tiempos que corren, porque, bueno, la Unión Europea está pasando por un momento difícil, ¿no? Al final la crisis ha afectado, pues, a muchos europeos en lo individual, en cuestiones laborales y en cuestiones económicas, pero también ha afectado el ambiente institucional, político y de narrativas alrededor de Europa. Cuando
uno intenta afrontar la pregunta de más o menos Europa, yo creo que tendríamos que hacer tres reflexiones en tres dimensiones, ¿no? Porque claro, hablar de más o menos Europa a día de hoy es complicado. Bueno, está aquí una eurodiputada que nos puede aclarar mucho más los debates que tienen lugar en el Parlamento Europeo, ¿no? Pero grosso modo, la ciudadanía, la gente que está pues en la calle, llevando su vida cotidiana pues más o menos como puede, lo que observa es cierta polarización. Hay como dos grupos, hay como dos ideas de Europa en competición, y esas dos ideas de Europa en competición están chocando. Por un lado, una idea de Europa supranacional, de transferir competencias y de transferir, digamos, soberanía a las instituciones de Bruselas, y por otro lado, una Europa intergubernamental, o sea, de mantener a los Estados-nación, un poco lo que decía John Muller, ¿no? Los problemas que han tenido lugar lo que generan es una vuelta al Estado-nación. Claro, esas dos posiciones, que para mí son dos posiciones radicales y que son dos posiciones que en el fondo nos vuelven un poco miopes, no nos dejan ver ni las virtudes ni los defectos del proceso de integración europea. Entonces quizás habría que reflexionar más a profundidad, y este es un foro universitario, digo yo que para eso está, sobre tres dimensiones. En primer lugar, ámbitos funcionales. Tenemos la Unión Europea. Gusto o no, ahí está. La pregunta es, ¿para qué la queremos? Ámbitos funcionales. Hay varios niveles de gobierno, hay un nivel de gobierno local, hay un nivel de gobierno regional, hay un nivel de gobierno estatal y hay un nivel de gobierno que está más allá de los estados, que es el europeo. ¿Lo queremos para algo o no? Es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, si lo queremos para algo, ¿qué capacidad institucional debe de tener ese nivel de gobierno? Porque claro, lo que no puede ser es que gastemos tiempo, dinero y esfuerzo intelectual en construir instituciones que luego no vamos a utilizar y que no sirven para nada. Yo, por ejemplo, viví en Guatemala durante 10 años. Allí hay una cosa que se llama Sistema de Integración Centroamericana. No sirve para nada, solo sirve para extraer rentas, pero el mayor problema es que a nivel institucional lo único que se ha hecho es crear instituciones mancas ab initio. ¿Qué quiero decir? Instituciones débiles ab initio. Es engañar a la población con ánimo solo de extraer rentas. Entonces la cuestión de la capacidad institucional es otra importante pregunta. Y luego el tema del dominio geográfico. ¿Tiene que estar Europa estandarizada, con todas las mismas leyes para todos, con un corpus, digamos, común que no sea consciente de las diferencias que hay dentro del territorio europeo? Si ordenamos quizás el debate en esas tres dimensiones, ámbito funcional, capacidad institucional y dominio geográfico, hombre, podemos empezar a desarrollar un análisis más o menos objetivo, que nos ayuda a ver las virtudes y defectos del proceso europeo, porque claro que tiene virtudes. Yo soy, como ha dicho aquí el estimadísimo moderador, una persona involucrada en el mundo liberal, y desde el liberalismo pues hay críticas muy duras hacia la Unión Europea, algunas veces injustas, ¿no? Porque la Unión Europea claro que tiene virtudes. Yo, conociendo un poco la historia de Europa, suena a cliché, ya sé que es un cliché. Lo hablaba el otro día con el director del think tank francés Generación Libre, que me decía, es que es un cliché, pero es que es la verdad. Claro, es que al final llevamos unos cuantos años de paz, que se agradecen, sobre todo para los que recuerdan los periodos de conflicto. Y luego el otro gran logro para mí es el mercado común, que es bueno, pues con sus imperfecciones, una maravilla de la negociación entre actores a lo largo del tiempo, actores con intereses además contrapuestos. Pero si una persona está comprometida con el liberalismo, estoy atacándome porque estoy viendo el cronómetro y ya llevo 5 minutos y medio, pero si una persona está comprometida con el liberalismo, ¿el liberal qué quiere? Proteger la soberanía de los individuos, no la soberanía de los estados. Un liberal es una persona comprometida con la soberanía individual, la soberanía de los individuos. En ese sentido, la Unión Europea puede ayudar. Yo creo que puede ayudar. La Unión Europea ha contribuido a dividir el poder,
a fragmentar el poder. Y eso se observa porque cuando no nos gusta una cosa a nivel nacional, tiramos de la Unión Europea. Y cuando no nos gusta una cosa a nivel europeo, tiramos del nivel nacional. Y eso no está mal, eso forma parte de un juego de división de poderes terriblemente rico. Muchas veces no pensamos en eso, no pensamos en que la Unión Europea contribuye a la fragmentación. Y la fragmentación contribuye a proteger los derechos y libertades individuales, ¿no? Creo que es evidente que en Europa hay una cierta tensión autoritaria, hay un resurgimiento de los populismos y hay una, si quieren verlo así, efervescencia del Estado-nación. ¿Cómo se frena eso? Pues difícilmente, Yo, que soy bastante crítico, a pesar de que mucho liberal está a favor del régimen de Orbán, porque bueno, creo que la libertad de prensa es esencial y hay limitaciones a la libertad de prensa, pues a lo mejor la única manera de frenarlo es con instrumentos exógenos al sistema, y un instrumento exógeno al sistema es el de Europa. Ahora bien, estos son virtudes de la Unión Europea, pero también tiene defectos. Y creo que los defectos, pues todos los que estamos aquí los conocemos. Distancia, una distancia inmensa entre el ciudadano y las instituciones. Aunque las instituciones europeas se han esforzado mucho, la distancia existe. Y luego ciertas asimetrías de información que dan poder a muchos, a grupos de presión, a lobbies que están 24 horas, 7 días a la semana intentando obtener rentas del sistema y que obviamente perjudican a todos los ciudadanos. Pero como solo me quedan 2 minutos y medio, quiero concluir con una reflexión central. Más o menos Europa era la pregunta. Yo no hablaría de más o menos Europa. Creo que hay una cuestión que debemos resolver antes. ¿Cuántas narrativas de Europa existen en la actualidad? Grosso modo y de cara al público en general, 2, por las que he empezado esta breve exposición. Podríamos construir otra, una Europa alternativa, una Europa que además es volver a lo básico, es volver a ese mercado común, es volver a la idea de paz basada en el intercambio libre y voluntario entre individuos que viven y habitan en el territorio europeo. Y esa idea creo que tiene que ver más con una idea confederal y no con una idea federal. Con una idea de asimetría, de reconocimiento de la diferencia, de descentralización. Hablando con Juan Pina, que es gran amigo, me decía que el tema confederal, bueno, no le parece tan relevante. No tenemos por qué hablar de confederación, podemos hablar de federalismo asimétrico, o de, como habla la literatura especializada, de gobernanza multinivel, de distintos niveles de gobierno en interacción, unas veces cooperativa, otras veces competitiva. Jurisdicciones solapadas, porque creo que en ese sentido los individuos, que es lo que realmente importa, ganarían. Creo que todos perderíamos, y cuando digo todos es todos, si triunfa o la narrativa estrictamente estatista, de vuelta a un Estado-nación, o la narrativa federal. La narrativa federal de transferir toda Europa, a mí me parece muy perjudicial. Terminando, si eres tan amable. Perfecto, me parece muy perjudicial, está muy alejada. Entonces lo que se exigiría, y la universidad es un sitio perfecto para eso, es ser original en las propuestas. Falta una tercera lectura, falta una tercera narrativa de Europa. Una narrativa de Europa que de verdad dé el poder y asegure la libertad de todos los individuos que habitamos en este continente. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 minutos, Muchas gracias. Se puede dar una paradoja curiosa que nos puede ayudar también a definir qué es el liberalismo. Yo intuyo que en la mesa, calificando prácticamente los 4 como liberales, hay diferencias políticas notorias. Intuyo, y creo que las vamos a ver. Respecto a tu propio discurso, Eduardo. Juan Pina, ¿y desde el Partido Libertario? Bueno, muchas gracias al moderador y muchas gracias al Círculo Hazlitt y al Austrian Economic Center por esta invitación.
Evidentemente la perspectiva que voy a dar en mi caso pues va a ser una perspectiva más libertaria. Yo entiendo el libertarismo como una de las ramas o como uno de los spin-offs, si queréis, del liberalismo. Creo que el liberalismo es la gran casa común de todas las personas que estamos en diferentes ramas de lo que sería el individualismo político, donde me incluyo como libertario, donde estarían los liberales clásicos y donde también hay minarquistas, incluso los objetivistas, y en el lado quizá un poco más extremo los ANCAPs. Eso para situar un poco cuál es la perspectiva. Yo voy a pasar un poco de puntillas, puesto que tenemos poco tiempo, por un par de cuestiones muy concretas de Europa. Una es el euro y otra son las migraciones, que son dos temas ahora mismo creo que bastante candentes, para luego dar una pincelada muy breve sobre los valores de Europa, ahora que están amenazados por populismos de uno y otro color, y terminar respondiendo a la pregunta de si más Europa o menos Europa, que es lo que nos concita aquí. Sobre el euro, muy brevemente decir, porque en los países del sur de Europa y particularmente en España ha sido habitual utilizar el euro como uno de los elementos para promover la idea de más cesión de soberanía hacia la Unión Europea, hacia todo lo que yo llamo el entramado burocrático de Bruselas, porque bueno, es verdad que a los países del sur de Europa el euro nos ha beneficiado sobre todo por una cuestión, y es porque ha creado barreras a la libre disposición del valor de nuestro dinero por parte de los políticos. Si los políticos hubieran gestionado una peseta, no hablemos de un dracma, un escudo o una lira en los últimos 10 años, no sé lo que habría sido de nosotros. Por lo tanto, coincido bastante, por ejemplo, con el profesor Huerta de Soto y con otros economistas cuando dicen que el euro de alguna manera nos ha salvado de caer en una irresponsabilidad fiscal que podría, bueno, monetaria básicamente, que podría haber sido extrema. Pero eso no significa que el euro sea la panacea. El euro sigue siendo una moneda fiduciaria, sigue siendo dinero fiat, por lo tanto sigue siendo la falsa moneda, la farsa moneda que emiten los políticos, y no es dinero de verdad. Entonces yo creo que afortunadamente la moneda va a ir evolucionando hacia criptomonedas y hacia otros mecanismos más basados en blockchain, hacia mecanismos de intercambio múltiple entre las personas que van a desmonetizar de alguna manera la economía o van a hacer que la economía se base en dinero de verdad, en dinero auténticamente generado por sus usuarios y no controlado por ningún político. Por lo tanto, ya no hace falta utilizar el euro como uno de los ingredientes para decir, ¿veis? Es que hace falta estar en la Unión Europea, es que es imprescindible porque eso nos da el euro. Bueno, a ver, yo creo que todo esto en los próximos 10-15 años va a evolucionar de una forma muy rápida y vamos a ir hacia formas de dinero que no tienen por qué ser ni las antiguas pesetas, pero tampoco necesariamente un dinero fiat colectivizado que al final solo sirve para mutualizar deuda y para hacer unas transferencias de capital tremendas entre regiones de Europa. La segunda reflexión es sobre la inmigración. Voy mucho más rápido de lo que pensaba, pero luego espero que haya espacio en el coloquio. Se suele hablar de que la inmigración es uno de los problemas que están desuniendo a Europa, porque diferentes países con diferentes gobiernos están teniendo pues aproximaciones muy distintas al fenómeno migratorio importante que tenemos en estos momentos. Yo creo que es necesario recordar que la inmigración desordenada o la inmigración que va más allá de los flujos naturales, que en mi opinión son muy positivos, de migración humana y que de alguna manera se ha distorsionado y se han intensificado en las últimas décadas, se debe a dos efectos que son puramente estatales. Uno es el efecto llamada por parte de los estados pues como el nuestro y otros estados europeos, estados del bienestar, que no creo que dependa tanto de un color político que esté en un momento u otro en el gobierno. Puede influir, puede agravar o puede mejorar, pero en realidad el problema es el estado en sí, el estado del bienestar. Y el efecto llamada que produce el estado del bienestar distorsiona e intensifica unos flujos migratorios que de otra manera serían naturales y estarían circunscritos a unos porcentajes y a unos flujos pues, naturales. Pero luego hay otro efecto también estatal, que es el efecto expulsión, que es el efecto que se produce en los países de origen de la migración, que tienen un excedente demográfico al que no pueden dar salida y que además la intensificación de esos flujos le sirven para tener una palanca, pues yo diría casi de chantaje respecto a los países de destino pues en materia económica. Y yo creo que ambos fenómenos, el efecto llamada y el efecto expulsión, se pueden combatir, y yo como libertario pues soy
totalmente partidario de un sistema de puertas abiertas, de open borders, ¿no? Lo que se llama, de una libertad total de migración y asentamiento de las personas, porque creo que es un derecho humano básico, pero al mismo tiempo también como pragmático pienso que eso lo podremos sustanciar cuando hayamos acabado con esos dos terribles efectos. El efecto llamada mediante la devolución del estado del bienestar a la sociedad civil, mediante unos servicios esenciales que sean gestionados por la propia sociedad civil, lo que implica privatizarlos, esa palabra tan tremenda, y liberalizar esos servicios esenciales, precisamente porque son esenciales, no deben estar en manos de los políticos. Y en cuanto al efecto expulsión, pues creo que hay una política muy interesante, una estrategia del Nobel de Economía Paul Romer de hace unos años, que en lo que consiste es en el establecimiento de zonas económicas especiales en los países de origen, incluso con procedimientos de cosoberanía con algunos estados europeos, quizá con la Unión Europea en un momento determinado, para crear desarrollo local en determinados sitios, desviar la presión migratoria dentro de los propios países y no hacia el exterior, y sobre todo contribuir al desarrollo de esas sociedades. Cuando esos dos efectos estatales hayan desaparecido, creo que todos estaremos de acuerdo en unos flujos naturales de migración que sean bienvenidos, porque la migración siempre ha sido positiva y el mestizaje cultural pues ha sido muy positivo siempre para la evolución de la especie humana. Una reflexión muy breve sobre los valores europeos. Constantemente se nos dice que los valores europeos están amenazados porque, por un lado, por la presión migratoria de la que hablábamos, por otro lado, por cuestiones muy diversas como la propia globalización económica, etcétera, y que, bueno, pues que peligran esos valores europeos. Yo, cuando oigo este tipo de cosas, caramba, quienes hablan de valores europeos suelen estar distorsionando bastante lo que son los valores europeos, porque están hablando de una vuelta a antes de la Ilustración casi, están hablando de una vuelta a antes de la separación Iglesia-Estado, a antes del liberalismo político, a antes de los últimos 150 o 200 años de evolución de Europa. Yo creo que los valores europeos que hoy nos toca defender a los europeos son los de la laicidad, los de un mundo moderno y cosmopolita, el mundo basado en el individuo, no en realidades que están por encima de él, sean de tipo místico, sean de tipo político, el mundo en el que la mujer se ha podido incorporar con igualdad a la vida cultural, económica y política, el mundo en el que los derechos y las libertades de las personas ya son independientes de su sexo, de su orientación sexual, de su situación de capacidad o discapacidad y, por supuesto, de las creencias que tenga o no cada persona, que son algo privado y que no tiene por qué afectar a la gobernanza política de las sociedades. Entonces, yo creo que cuando hablamos de los valores de Europa, deberíamos pensar en esos valores que, por ejemplo, hicieron algo tan importante como fue el acabar con las trabas a la movilidad social. Yo creo que si en algo podemos considerar como el gran valor que Europa aportó al mundo y que la hizo despegar frente al resto de civilizaciones hace 200, 300 años, fue el acabar con los problemas a la movilidad social, fue el hacer que la movilidad social fuera posible y dejar atrás un sistema de estamentos sociales y de castas de todo tipo. Y eso es lo que hizo, fue permitir que las ciencias, acabar con el oscurantismo por un lado, conseguir que las ciencias pudieran avanzar, que eso trajera tecnologías que incidieran todavía más en las posibilidades de producir los mayores niveles de confort y de bienestar y de longevidad que se han dado en la historia de la humanidad, y Europa en primer lugar y después el conjunto de Occidente consiguieron eso precisamente haciendo posible que hubiera movilidad social. Por lo tanto, aquellos que hablan de valores europeos y en realidad nos quieren llevar a antes del final del absolutismo, pues creo que le hacen un flaco favor a los auténticos valores europeos, que son los valores de la libertad. El valor supremo, evidentemente, pues es la libertad. Bueno, todo esto para responder al final si más o menos Europa, que es lo que nos trae aquí esta tarde. Yo diría que los libertarios pues estamos en una posición intermedia, de alguna manera no somos euroescépticos, pero tampoco somos fanboys de la Unión Europea, ni muchísimo menos. Estaríamos en una posición muy favorable a por lo menos una estrategia de Spexit, pero no despectivo, no despreciativo, sino constructivo, una estrategia que pudiera servir como palanca para provocar un cambio, pero de arriba a abajo, de la Unión Europea, y si no, pues salir de ella, pero salir de ella reteniendo los mayores y mejores vínculos posibles con nuestros socios europeos. Yo creo que como universalistas y como cosmopolitas apreciamos gran parte de la construcción europea, coincido con gran parte de lo que ha comentado Eduardo, pero al mismo tiempo, como enemigos del estatismo y de la burocracia, rechazamos esta Europa bruselense que verdaderamente se ha convertido en un auténtico
llamado Leviatán. Yo creo que el problema es que hemos crecido demasiado en lo cuantitativo, en la cantidad y proliferación de la administración y en su intervencionismo, en el poder opaco de los eurócratas, y al mismo tiempo hemos crecido demasiado poco en lo realmente importante, que era lo cualitativo, es decir, profundizar en las libertades personales y sobre todo en la libertad económica. Por lo tanto, para responder sobre más o menos Europa, yo diría que más Europa y menos Unión Europea. Esto se traduce en recuperar la vieja idea del mercado común, un mercado común que es donde quizá debería haberse detenido la construcción europea, y que bueno, pues nos lleve, creo que todos podemos ser partidarios de instituciones como el Consejo de Europa, no el Consejo Europeo, sino el Consejo de Europa, con su asamblea parlamentaria, como foro político y de derechos humanos, y por supuesto en la EFTA como bloque económico. Pero a partir de ahí lo que necesitamos, yo creo que es una Europa donde siga siendo importante Schengen, donde tengamos una absoluta libertad de movimientos de personas, capitales, bienes, servicios, ideas, información y datos, sin todo lo que lleva aparejado esta Europa que en los últimos 10, 15, 20 años ha ido derivando hacia un monstruo con pies de barro que creo que hoy por hoy ya no tiene tanto sentido. Muy bien. Muchas gracias, Juan, por el esfuerzo. Como has visto, tenemos un mecanismo integrado, es digital, que cuando te rozas ya el tiempo límite se apagan las luces. Beatriz Becerra, perdón, es tu turno. Bueno, pues ya se imaginarán que yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que he escuchado aquí en esta mesa de mis compañeros, y lo primero que tengo que decir es que Europa no es un mercado, ni mucho menos. Es un marco legal y de valores que es lo que nos une verdaderamente, y es inseparable el uno del otro, y es lo que blinda la ciudadanía europea. Y la Carta de Derechos Fundamentales es lo más cercano a una Constitución europea que tenemos. Hablaba Eduardo de una teoría narrativa de Europa. Bueno, esa es la narrativa. La Carta de Derechos Fundamentales es esa garantía de libertad e igualdad, que no se nos olvide, libertad e igualdad no se pueden separar jamás, que tenemos todos los ciudadanos europeos. Y cuando hablabas de la farsa moneda, Juan, yo creo que la verdadera farsa moneda hoy es la libertad, que de tanto usarla se ha devaluado, ¿no? Porque quienes más la usan y quien no se les cae de la boca son precisamente aquellos que quieren recortarla. Y eso va desde Orbán a Le Pen, de Farage a Salvini o a nuestro amigo Kaczynski también, ¿no? Y una última mención a lo que has hablado de ese supuesto leviatán de los eurócratas. Eso es una de las fake news de más largo recorrido que conozco. Es completamente falso que exista una estructura, una burocracia, unos costes para los europeos, en el caso de la Unión Europea, en términos puramente fácticos. Si simplemente contrastamos, no lo voy a hacer ahora, claro, porque no los tengo encima de la mesa, los datos en cuanto a funcionarios, a costes para el ciudadano y a eficacia por institución y por funcionariado, podremos ver que es increíblemente, en el caso de España solo, mayor que todo lo que pueda estar relacionado con las instituciones nacionales, regionales ni cuento, y locales también. Y eso es otro apartado. Pero bueno, para no irme y no hablar tan rápido como mis compañeros, que yo no sé si puedo, quiero centrarme en lo que yo sí he escrito, porque no quiero que se me olvide nada. Lo he escrito para ajustarme al tiempo y espero poder transmitir todas las reflexiones que tenía al respecto de esta pregunta, de más o menos Europa o más o mejor Europa. Porque en los últimos años sí es cierto que el europeísmo ha vivido una especie de crisis de identidad. Hace tiempo se empezó a decir que la solución de todos nuestros problemas no podía ser siempre más Europa, sino que era mejor tener una mejor Europa. Pero luego esto también pasó a ser criticado porque supuestamente no quería decir nada, y al final yo creo que había parte de razón. Y enseguida nos vimos envueltos en una crisis peor. El ascenso de los nacionalpopulistas parecía amenazar la misma supervivencia de la Unión Europea. Y no tanto porque aspiraran a eliminarla, ya pocos mantienen esa posición, sino porque lo que intentarán y lo que intentan es desnaturalizarla, convertirla en poco más que un foro de debate incapaz de tomar decisiones en común. Esta crisis ha tenido mucho que ver con la gran recesión económica y llevó a los europeístas a una especie de depresión cuya única salida parecía ser una penitencia en forma de autocrítica. Había que centrarse, nos decían, en lo que Europa no ha sabido hacer, en todos los errores que hemos cometido, sobre todo en políticas sociales. Pero con todo y con ello, yo creo que la Unión actúa ante la crisis, dentro de sus limitaciones y de esos errores, con cierta profundidad y eficacia. Y mientras insistíamos en nuestra autocrítica, en la autoflagelación, los eurófobos seguían creciendo y siguen creciendo. De hecho, con nuestras autocríticas lo que ellos construyen es su propio muro.
Yo he estado 5 años en el Parlamento Europeo y han sido 5 años extraordinarios por la cantidad y por la profundidad de las transformaciones que hemos vivido. Han sido los años del Brexit, de la victoria de Trump, de la crisis migratoria que ya venía de antes, de la desinformación, de los problemas con Facebook, del intento de golpe en Cataluña, y el nacionalpopulismo ha crecido, sí, y ha logrado más votos, pero también ha sufrido derrotas que eran inevitables. El Brexit es un desastre que demuestra hasta qué punto los euroescépticos mintieron y carecían de proyecto. Trump nos empuja a tomar las riendas de nuestros asuntos con su estilo desafiante y grosero. Polonia tuvo que dar marcha atrás en sus intentos de debilitar la separación de poderes. El grupo de Visegrado sí es de Visegrado, pero cada vez se parece menos a un grupo. Un nacionalista agresivo nunca puede entenderse bien con un nacionalista agresivo de otro país, porque tienen intereses opuestos en muchas materias. En cualquier caso, estos 5 años me han llevado a pensar que es hora de volver al principio, y en respuesta a lo que se plantea en este panel, tengo que decir que lo que necesitamos sí es más Europa. Con todos los matices que queramos, pero más Europa. Y cuanto más analizamos los asuntos cruciales de nuestro tiempo, que se pueden analizar e identificar fácilmente, son todos aquellos de los que no se habló ni una palabra en los debates electorales previos a las elecciones generales, más se nos impone la necesidad de avanzar hacia una mayor integración. Veamos, por ejemplo, un tema que podríamos llamar las transformaciones en el orden internacional y que afecta a muchas cuestiones importantes. Trump ha cuestionado alianzas que venían de la posguerra mundial, está atacando a las instituciones globales, ha optado por un cierto aislamiento político y por el proteccionismo comercial, ha decidido tomar partido por Farage y oponerse a Macron. Ha tomado decisiones unilaterales respecto a Irán, por ejemplo, y siente más respeto por Vladimir Putin que por Angela Merkel. Estos son hechos. Mientras tanto, China sigue ampliando su influencia, y hemos hablado mucho de ello, logra dividir a Europa y logra también que la Italia de Salvini se sume a su nueva ruta de la seda. Hay sospechas de que sus redes de 5G podrían usarse para el espionaje. Y sí, es increíble que tampoco se mencionara el 5G en los debates electorales, ¿verdad? Bueno, también tenemos a Rusia, un país que al carecer de la pujanza económica y tecnológica de China, se comporta con una hostilidad de corte más clásico. Patrocina la guerra civil en Ucrania, lleva a cabo un militarismo de viejo cuño, pero lo acompaña con modernas técnicas de desinformación. Trata de desestabilizar las democracias europeas que considera sus enemigas. Hablamos de 3 países, Estados Unidos, China y Rusia, que son 3 gigantes económicos, demográficos o, en el caso del último, militares. Afrontar el desafío que suponen es algo para lo que no están preparados los pequeños países de Europa por separado, pero que podríamos hacer desde Europa. Del mismo modo, unidos podríamos influir en la solución para el cambio climático. Tendríamos algo que decir en la economía del futuro. Podríamos proteger el multilateralismo y las instituciones que lo han amparado desde 1945. Seríamos capaces de impulsar la Agenda 2030 o impedir que los derechos humanos queden arrumbados en un rincón de la historia, como parece que les gustaría a tantos nacionalpopulistas. Y el siglo XXI podría ser, debería ser, el siglo de Europa. ¿Es esto posible? Bueno, lo será después de las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo. Las instituciones de la próxima legislatura podrían parecerse bastante a las actuales. Es probable que los eurófobos avancen en el Parlamento Europeo, aunque no hasta el punto de disponer de mayorías decisivas. Hace poco me pedían del diario francés L'Opinion que hablara de las reformas que necesitaba la Unión y de las que se hablaba poco o nada. Y yo fui directa al grano y hablé de la que yo considero la esencial, la necesaria reforma del Consejo Europeo, que es el club de gobiernos nacionales que al final del día toman todas las decisiones importantes. Muchas de las confusiones con la Unión vienen precisamente de ahí. Cuando se acusa a la Unión, o se nos acusa a todos nosotros, de no ser capaces de encontrar una solución para la crisis migratoria, por ejemplo, se suele olvidar que el problema está precisamente en el Consejo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno. O dicho de otro modo, que son los gobiernos de los países miembros los que bloquean la decisión. Al culpar a la Unión, todo el mundo piensa en Bruselas, cuando se debería señalar a los gobiernos concretos. Y esto lo permite la regla de la unanimidad, que rige muchas de las decisiones más importantes que se toman. La supresión de esta regla y el propio funcionamiento del Consejo son la reforma más necesaria desde mi punto de vista de la Unión Europea. De esta manera la Unión se desataría las manos y podría asumir su verdadero poder, su capacidad para configurar el mundo. Y no nos vamos a engañar, esta reforma es muy difícil que ocurra en esta próxima legislatura, pero es importante señalarla.
Solamente quiero hablar de un último tema al respecto de esta Más Europa. Creo que es urgente, aunque sea poco mediático, profundizar en las políticas de defensa y seguridad por varios motivos. Uno, respuesta al desafío que nos ha lanzado Trump. Él tiene razón. Muchas veces, demasiadas, Estados Unidos nos ha sacado las castañas del fuego, pero es hora de dotarnos de una política común con medios suficientes y bien organizada. Y también mejorar la lucha contra las injerencias de otros países a través de los ciberataques y la desinformación. Esto desborda completamente el marco de la seguridad porque afecta a libertades fundamentales e incluso a la educación. Pero me parece que tenemos que saber defendernos de los intentos de ciertos países de desestabilizarnos e incluso condicionar a nuestros gobiernos. Y por último, darnos a nosotros mismos unas capacidades militares suficientes nos dará la posibilidad de influir y prevenir. Si no, veamos el caso de Siria, donde están las potencias como Irán, Rusia o Turquía y donde la Unión tiene un papel ridículo. Por último, considero muy importante no bajar la guardia respecto al terrorismo yihadista, para lo que necesitamos, sin duda, unos servicios europeos de inteligencia y unos programas comunes de lucha contra la radicalización, algo en lo que esta ciudad, Málaga, ha demostrado liderazgo y ser un verdadero referente. Solo destacar, en último lugar, la necesidad de mejorar nuestra capacidad de innovación y comercial. Me duelen los mensajes que acusan a Europa de multar a los gigantes de Internet porque no somos capaces de crearlos, porque siempre vienen de Estados Unidos, y me duele porque es falso. Las multas responden a una defensa de la competencia, que es esencial para tener una economía de mercado sana. Esa competencia los estados sueltos no lo pueden defender, y si no, veamos a Irlanda, que estaba encantada de cobrar menos a Google respecto a las otras empresas irlandesas. No somos capaces de liderar ese cambio tecnológico. Incluso China, una economía muy intervenida bajo un régimen que aún se dice comunista, parece estar superándonos en materia de infraestructura, transporte, energías renovables e incluso inteligencia artificial. Es importante que sigamos cerrando acuerdos comerciales y proteger la Organización Mundial del Comercio, y eso lo tenemos que hacer juntos frente a los intentos de Trump de maniatarla. Como ven, nos enfrentamos a un futuro lleno de amenazas y oportunidades, pero para rechazar las primeras y aprovechar las segundas necesitamos una unión más profunda y más perfecta. Gracias. Muy bien. No tiene la mayor importancia porque no estamos en una clase de matemática ni de estadística. Has tenido 40 segundos más que los demás, pero ha sido muy hábil tu reiteración en decir hasta 3 veces por último. Eso se aprende, ya saber dónde. Bueno, pues Fonseca, adelante, como si hubiéramos conectado contigo ahora mismo. Buenas a todos, gracias por venir. Antes de prepararme un poco esta charla, que no tenía muy claro qué íbamos a contar, estuve mirando por Twitter cuántos seguidores tenía Donald Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene 60 millones de seguidores en Twitter. Barack Obama, que fue su antecesor, tiene 120 millones de seguidores en Twitter. Y os preguntaréis, ¿quién sería el equivalente a Donald Trump y a Barack Obama en la Unión Europea? Tal vez el equivalente sería Jean-Claude Juncker, que probablemente muchos no sepáis ni quién es, pero es el presidente de la Comisión Europea, que sería algo así como, no me dejaréis mentir, el presidente del brazo ejecutivo de la Unión Europea. Bueno, Juncker tiene 700.000 seguidores en Twitter, es decir, ni siquiera llega al millón. Y lo que mucha gente consideraría un factor para atacar a la Unión Europea, yo lo considero una de las mayores y principales fortalezas de la Unión Europea. Efectivamente, vivimos gobernados por un ejército de burócratas. Es verdad que es un ejército más pequeño de lo que mucha gente dice, pero efectivamente vivimos gobernados por burócratas. Y eso es maravilloso, porque lo opuesto a un burócrata no es libre mercado, derechos humanos y libertades individuales. Lo opuesto a un demócrata es un mesías, y todos sabemos lo peligroso que es un mesías. Ahí tenemos los ejemplos en Latinoamérica, en España tenemos algún que otro ejemplo, en Europa, en África, en Asia. Es más, incluso cuando el Mesías es un Mesías liberal, también es un peligro. Y ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de Mikhail Saakashvili en Georgia. Por si no le conocéis, Georgia eso es un país, existe, es un país que está por ahí, es donde nació Stalin. Y ahí llegó un señor que se llamaba Mikhail Saakashvili en el año 2003, aupado por un montón de gente en lo que se llamó la Revolución de las Rosas, y ese señor, bueno, a su lado Margaret Thatcher era una pobre socialista albanesa. O sea, ese tío en 7 años
metió un paquete de reformas liberales que vamos, que es que haría los sueños húmedos de Juan. O sea, para que os hagáis una idea, en Georgia, en la época de Saakashvili, cambiaron la constitución y si querías subir los impuestos, tenías que someterlo a referéndum. Era inconstitucional subir los impuestos en Georgia. O sea, telita, era, vamos, o sea, la leche, la leche. Ese tío privatizaba, le soltabas ahí y te privatizaba hasta tu padre. El problema, pues que 7 años más tarde Saakashvili perdió las elecciones y el tío que le sucedió, lo primero que hizo fue exiliarle y después, bueno, pues dar un giro de 180 grados a todas las reformas que había hecho Saakashvili y hoy en día Georgia pues es un satélite más de Rusia con su corrupción, su intervencionismo y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Lo que significa que nadie quiere vivir ahí. O sea, de hecho, ¿habéis oído alguna vez a alguien decir, sí, tío, venga, vamos a invertir en Georgia, que es un entorno fantástico para la inversión? No. Bueno, vale, tú lo has oído porque eres un friki, pero el resto del mundo no. Normalmente la gente interviene en países como Dios manda, Dinamarca, Suecia, que tendrán muchos impuestos, pero tienen lo que se llama seguridad jurídica, y eso es una de las cosas más importantes que hay. ¿Cuál es el problema y el riesgo de estar gobernado por burócratas? Que es aburrido, es una política aburrida, y entonces en el momento en el cual nos aburrimos, llega gente como los Mesías, llegan distintos partidos populistas con unas estrategias de marketing muy bien elaboradas, y ponen en riesgo ese sueño europeo, ese sueño húmedo liberal que podría ser la Unión Europea. Y entonces, ante esa narrativa anti-europea, Europa lo que intenta hacer es definirse, decir, bueno, pero nosotros exactamente ¿qué somos? Somos una federación, una confederación. ¿Qué significa exactamente Europa? Y ahí es cuando en el año 2016... la Comisión Europea publicó el famoso libro blanco de la Unión Europea, digo famoso, aunque realmente probablemente nadie se lo haya leído más que yo y 4 frikis más, en el que dibujan 6 escenarios de lo que a dónde podría dirigirse la Unión Europea. De estos 6 escenarios, principalmente hay 2, los más importantes, que serían la Unión Europea federal, es decir, ir a un Estados Unidos de Europa, ¿no? Construir un gobierno europeo que pudiera legislar directamente sobre los Estados miembros y que tuviera una Carta de Derechos, una Constitución, etcétera. Diréis, ¿se parece bastante a lo que tenemos ahora? Sí, pero no, porque la mayor parte de la legislación europea son directivas que luego los países miembros tienen que transponer. Entonces, realmente no es una federación propiamente dicho. Diréis, ¿entonces es una confederación? Bueno, no, tampoco, porque también hay leyes que sí que pueden afectar a los países miembros, que sería uno de los principales requisitos de una confederación. Entonces, hay políticos, por ejemplo, Guy Verhofstadt, ¿cómo se pronuncia? Guy Verhofstadt, que de ALDE, que probablemente, por lo que dicen las encuestas, es muy probable que sea el próximo presidente de la Comisión Europea. Él intenta atender a ese modelo federal y de hecho tiene un libro donde explica lo que sería su visión de Europa federal. El problema es que no hay capital político para eso. En un momento donde tenemos tantísimos movimientos euroescépticos, donde tenemos tantos países que cada uno quiere ir por su lado, pues es prácticamente imposible pensar en una Unión Europea federal. Con lo cual la idea de más Europa, pues es que realmente no hay capital político ni interés real para llegar a ese espacio. Entonces, el modelo, lo que Eduardo hablaría del tercer modelo, yo creo que no es que sea un tercer modelo, es a lo que nos dirigimos irremediablemente, que algunos lo llaman federalismo asimétrico, yo lo llamaría el modelo orgía, que consiste en que, bueno, pues más o menos ahí hay un montonazo de gente, cada uno a su rollo, cada uno no hay roles claramente asignados, unos miran, otros tocan, otros están ahí al buruntuntún, todo y más o menos pues la cosa no sabes muy bien cómo, pero termina funcionando. Y eso es Europa hoy en día. Es decir, en Europa tenemos, por un lado, el espacio Schengen, donde hay países que no son europeos, pero pertenecen al espacio Schengen, países que son europeos, que no, o por ejemplo Reino Unido es un país que hasta hace 4 días era europeo, pertenecía a la Unión Europea, pero no pertenecía al espacio Schengen. Luego tenemos
ejemplos raros hay que están ahí sueltos por ahí de la mano de Dios, como Liechtenstein. Liechtenstein es un país de 30.000 habitantes que está muchísimo más integrado en la Unión Europea que Suiza, porque pertenece al espacio económico europeo. Y lo mismo pasa con Islandia. Y luego tenemos incluso una cosa rara que a mí me encanta, yo soy muy fan de eso, que son las llamadas euroregiones, que son unas regiones supranacionales, pero que no son países, o sea, es como una especie de institución totalmente líquida que no sabes si es una región, una provincia, un país o qué cojones es, que normalmente aglutinan a lo mejor dos provincias de distintos países. Por ejemplo, tenemos Donostia, Irún, tenemos Tirol. Tirol es una euroregión que se compone de parte del norte de Italia y parte del sur de Austria. Tú vas al norte de Italia, esto es literal, esto a mí me ha pasado, yo lo he visto. Te vas al norte de Italia y la gente no habla italiano. Te habla alemán con un acento italiano, o con un acento raro que dices, no te enteras ahí de qué coño están hablando, pero tienen ahí como su propio acento, su propia cosa, y es una euroregión, que antes lo estaba hablando con Juan, y Juan me decía, ¡buah, a mí esto me encantaría! Europa de las regiones, a tomar por culo los estados-nación. El problema con eso es que, claro, está muy bien, pero yo, por ejemplo, yo soy de Valladolid. A mí me dices como vallisoletano que Valladolid va a ser una euroregión, o que no, que nosotros si es que vamos, tenemos una comunidad autónoma porque nos dijeron que teníamos que tenerla, pero realmente los castellanos tenemos el mismo sentimiento de pertenencia a la región, pues no sé, que el sentimiento de pertenencia a una marca que tiene un usuario de Samsung. Cero, o sea, no, nadie siente... De hecho, yo siempre digo que a mí lo que me encanta de ser castellano y lo que me hace sentirme orgulloso de mi castellanidad es que me siento orgulloso de no ser orgulloso. O sea, la identidad castellano-leonesa es algo más vacío que un discurso de Rajoy. Entonces, y eso es parte de lo bonito. Y dices, bueno, ¿y todo esto funciona? ¿El modelo orgía funciona? Pues resulta que sí. Llevamos, no solamente voy a hablar de la paz, llevamos 20 años sin inflación. No sabemos lo que es la inflación en Europa. O sea, en España, los que tenéis más edad, los que veo por aquí alguien tal, que habéis vivido pues la época buena de Felipe González y tal, en los años 90, joder, teníamos una inflación de 2 dígitos en España. Ahora mismo explícale a un millennial qué hostias es la inflación, no lo sabemos. Y tenemos libertad de movimiento, y además una cosa cojonuda, que esto también es sueño húmedo de todo liberal, tenemos una creciente competencia fiscal. De hecho, se ve muy bien perfectamente cuando los países nórdicos han empezado a tener que bajar los tipos de impuesto de sociedad porque las empresas nórdicas, en cuanto se hacían grandes, se iban a Países Bajos. Ahí está el ejemplo de IKEA. Y lo mismo está pasando ahora mismo, va a empezar a pasar en España, que como en España Pedro Sánchez se pese demasiado subir el IRPF, los españoles, muchos se van a ir, yo no, porque yo ya me marché previamente, pero muchos lo empezaréis a hacer, iros a Portugal, que es muy fácil, es que ni siquiera tienes que cambiar ni de teléfono, ni de cuenta bancaria, ni siquiera de divisa, es casi el mismo país, hablan un poquito más raro y visten peor, pero ya está, y tienen más bigote. Fonseca, cuando puedas termina sin estar mal. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde creo que hay que mejorar en el sistema orgía? 3. Punto número 1. Intentar aprovechar, conseguir más innovación en Europa. No sé qué es lo que está pasando. Es un debate que deberíamos tener. ¿Por qué no conseguimos atraer capital riesgo? ¿Por qué no conseguimos que haya startups? ¿Por qué no conseguimos que el Facebook sea europeo? 2. Asumir esa riqueza que tenemos, esa riqueza multinacional y plurinacional y pluriregional que tenemos, y asumirlo. Por ejemplo, no sé qué sentido tiene que Europa, por ejemplo, yo vivo en República Checa, no sé qué sentido tiene que Europa se meta a asuntos domésticos de política checa que no afectan en nada al resto de países, como por ejemplo el hecho de que en República Checa se pueden tener armas. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero chicos, los chicos están contentos y no tienen ningún problema. Pues ya está, pues déjales que tengan sus cosas. Y 3, aprovechar ese vacío que ha dejado Estados Unidos al marcharse de la globalización y del comercio mundial, y ahí está dejando un espacio maravilloso para que llegue Europa. Se está viendo, por ejemplo, perfectamente con el TPP, el acuerdo este de libre comercio que iba a hacer Estados Unidos con Asia y con un montón de países también latinoamericanos, que Estados Unidos se ha ido y los países han dicho, bueno, pues mira, sin Estados Unidos, mira, América se va, vale, pues lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Coño, pues ahí puede estar Europa. Tenemos una moneda potente, tenemos una educación potente,
un sistema con unas instituciones fuertes, pues venga, vamos a apostar por ahí. ¿Merece la pena? Pues sí, creo que merece la pena, porque creo que es un experimento. Si Estados Unidos fue uno de los grandes experimentos de la historia, la Unión Europea es otro gran experimento de la historia, el experimento de vivir en un país cuyo presidente ni conocemos ni queremos conocer. Ahí está. Bueno, como yo les había advertido, ya ven que en una misma mesa de liberales hay opiniones, en alguna ocasión, no solo que se maticen entre sí, sino francamente opuestas. Y es muy interesante porque nos dan al menos un punto de partida para un debate que va a ser rápido, en el que a mí sí me gustaría, en la medida de lo posible, y si lo consideran oportuno, que quien quiera hacerle alguna pregunta que no sea meramente estética, a los ponentes que la haga, ¿vale? Levantáis la mano y la hacéis. Yo creo que hay teniendo en cuenta la actualidad, hay una cosa ahora mismo que creo que es fundamental. Ya que esta es mesa política y no económica, se ha tocado así como de refilón la eurofobia. ¿Qué ha hecho mal Europa para generarla? Esa es la pregunta que yo os haría. Y luego, si alguno queréis contestaros a alguno de los puntos que vosotros mismos os habéis contradicho, estupendo. Pero por favor, intentarlo. ¿Qué ha hecho mal Europa para generar una creciente eurofobia que está dando alas a algunos nacionalismos muy radicales y a algunos de los presidentes de los propios países? Se ha hablado de Orbán, hemos hablado de Polonia, que es un país que a algunos nos preocupa muchísimo. Hemos hablado, a pesar de la diversidad y de la división de Visegrado, hemos hablado de muchas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Hablamos de Austria. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué querían los ciudadanos de Europa que Europa no les ha dado? Porque a lo mejor esos ciudadanos que no están aquí representados y que a lo mejor no son o sí liberales, lo sepan o no, con esto aprovecho para recomendaros el último libro de Beatriz Becerra que se llama ¿Eres liberal y no lo sabes? Es así, ¿no? Pues a lo mejor lo sepan o no y lo sean o no lo sean, algo le reprochan a Europa y por eso se arrojan fácilmente, entre otras opciones, en las manos de quienes quieren cargarse Europa. Tú primero. Venga, sí, tú que acabas de hablar. Muy rápidamente, yo creo que una cosa que ha hecho mal Europa es hacer una integración top-down, de arriba hacia abajo, y no permitir que floreciera lo que en su momento se llamaba la Europa de las regiones, es decir, una fragmentación y una pérdida de soberanía, es decir, los Estados han cedido soberanía hacia arriba, hacia la Unión Europea, y no han sido capaces de simultáneamente ceder soberanía hacia abajo, hacia sus regiones. Y esto estamos viendo que en diversos países europeos lo que genera son unas tensiones que pueden llegar a ser bastante peligrosas. Tendríamos que caminar hacia una Europa basada en las antiguas, en lo que fueron las repúblicas marítimas italianas, la Europa hanseática, es decir, volver a free cities, volver a regiones más líquidas y a unidades de gobernanza más cercanas al ciudadano y más pequeñas. Yo suponía que ibas a abundar de nuevo en el individualismo, quiero decir, como solución para... Pero yo reitero la pregunta con mucha intención. Yo, más que Europa hacerlo mal, diría que los euroscépticos lo han hecho muy bien. Y de hecho me gustaría traer una cita de uno de mis ídolos, no un euroscéptico, pero podríamos decir el padre de Viktor Orbán, el que fue su director de campaña durante varios años, Artur Finkelstein, que en una conferencia de Praga decía, que en unas elecciones hay 3 elementos que tienes que tener en cuenta: tú, el contrario y Dios. Y decía, la mano de Dios es muy importante en unas elecciones. Hay una serie de cosas totalmente random que pueden ocurrir y que tú tienes que saber cómo reaccionar ante ellas. Hay una tendencia muy clara, que lo hemos visto con la charla de Müller. Vamos hacia un futuro, yo no diría tanto de globalización, sino que durante un tiempo hemos vivido en una época de licuefacción, de identidades líquidas. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel de relaciones personales, incluso relaciones de pareja, relaciones laborales. Yo siempre digo, ¿yo qué soy? Yo soy un trabajador, soy un empresario. ¿Qué soy? Porque, claro, a mí el sueldo me lo paga Google.
soy un youtuber, el sueldo me lo paga YouTube, pero a la vez no soy un trabajador per se, soy mi propio empresario. Pero, ¿sabes? O sea, desde una perspectiva, por ejemplo, marxista, esa división que había entre capital y trabajo ya está totalmente hundida. Esa división que había donde teníamos todos muy claro cuál era nuestro género, ya no está tan clara. Y esto no es una cosa de, ¡ay, Fonseca, eres un progre! No, esto es una cosa que realmente ocurre, ya no está claro. Antes había un papel muy claro que tenía el hombre y un papel muy claro que tenía la mujer. Ahora ya no. Todo eso está muy bien y permite que tengamos 1000 oportunidades de ser felices y de tomar nuestras propias decisiones. Pero también hay 1000 oportunidades de cagarla. Y por eso hay una oportunidad de hablarle a toda esa gente que no ha sido capaz de adaptarse a los cambios, a la licuefacción conceptual en la que estamos viviendo y que han quedado un poco aislados de la globalización. La gente, los taxistas, los opositores que jamás llegarán a conseguir una oposición porque ya no estamos en otro entorno. Porque ya no la sabrá si soy liberales y ya no habrá estado. Entonces, quiero decir que... ¿Quién más quiere contestar eso? Sí. Vale. Yo sí creo que en parte hay un problema de conexión con el ciudadano grave. O sea, en realidad, a pesar de que la Unión Europea ha hecho esfuerzos muy, muy potentes por conectar con el ciudadano, no lo ha conseguido. Al final, mucha gente ha estudiado un Erasmus, pero estudiar un Erasmus no significa que te sientas europeo. Y luego creo que ha habido un problema, también una lectura errónea o a lo mejor quizás excesivamente arrogante de determinada élite eurocrática de decir, pues... ¿qué es la identidad, no? O sea, intentar construir una identidad de arriba abajo, yo comparto la idea de Juan, al final la identidad se construyó de arriba abajo. Se podía haber construido al revés, o sea, se podía haber, en cierto sentido, se podía haber hecho hincapié en los éxitos de la Unión Europea, saborear la Unión, que tiene virtudes, nadie niega que no tenga virtudes, pero para ello, claro, habría que tener un debate mucho más abierto. A día de hoy hay cierta espiral, o sea, yo creo que hay un ambiente de polarización, independientemente del libro blanco, que solo se ha leído Fonseca y 4 frikis, obviamente sí se ve solo como dos polos, ¿no? Se ve una realidad polarizada y es muy difícil salir de ese bucle polarizado, porque, claro, a mí no me gusta el nacionalismo a lo Orbán. Pero tampoco me gustaría transferirle todas las competencias a la Unión Europea y que ya no hubiese competencia fiscal entre Estados. Yo creo que la competencia fiscal entre Estados es muy saludable, porque además nos enseña a ver quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal y aprender a través de eso, ¿no? Entonces, la Unión Europea quizás no ha sido capaz de conectar. Porque además, al principio, yo creo que la Unión Europea era estrictamente utilitarista y funcionalista. Y a partir de la década de los 80 quiere dar el salto alrededor de la identidad, y a partir de los 90. O sea, al principio el objetivo de los padres fundadores, ¿qué era? Crear una comunidad de intereses para evitar la guerra. Algo totalmente racional y definitivamente muy funcional, algo que ha servido a todo el continente. Pero cuando ya se quiere ir más allá y construir una identidad copiando un poco un sentimiento nacional, muchas veces vendiéndolo de manera excluyente, cuando en realidad no es excluyente, todo es compatible, el localismo con el regionalismo con el nacionalismo, si es un nacionalismo cívico, el nacionalismo cívico con una identidad civilizatoria, que yo creo que puede ser la identidad europea. Pero claro, si empezamos a pelearnos por eso, entramos en una dinámica muy peligrosa. Beatriz, para zanjar esto, los ciudadanos piden unos Estados Unidos de Europa de una puñetera vez, porque no este modelo orgía, que tan chispeantemente, inteligentemente decía Fonseca, que más o menos puede funcionar, pero que no acaba de seducir, o esto puede reventar? Yo creo que estamos ahora mismo en una encrucijada, y lo decía muy bien el título de esta sesión, ¿no? Yo creo que esos movimientos eurófobos, ese nacionalpopulismo basado en esa eurofobia, viene sobre todo motivado por el identitarismo. Es decir, el que durante todas estas décadas pasadas hayamos visto, no en Europa solo, mirad en Estados Unidos también, esas políticas de identidad lo que han ido ha sido construyendo una serie de nichos o de compartimentos estanco en las que vamos atribuyendo una serie de derechos, reconocimientos a pequeños grupos o subgrupos,
que entran en competencia o tienen un mayor reconocimiento o apoyos que el conjunto de la ciudadanía. Y eso es lo que ha propiciado realmente esa eurofobia, porque apela a esa voluntad excluyente de unos grupos sobre otros. Yo creo que precisamente la base del crecimiento y del futuro y de esa toma del mundo libre, como decías tú, esa oportunidad de ser líder del mundo libre que parece que a través de Trump ha abandonado Estados Unidos, se basa en esa apelación y en ese reconocimiento del conjunto de la ciudadanía. Somos 500 millones de ciudadanos europeos. En las próximas elecciones europeas vamos a votar 375 millones. Creo que son las elecciones más grandes que hay después de la India. Y además van a ser ahora mismo en las mismas fechas. Pero no nos olvidemos de una cosa, esa falta de conocimiento, esa separación, aunque España sigue siendo el país más europeísta de toda la Unión Europea, ha venido dada precisamente por algo que refería yo antes, por ese manejo abusivo, porque le hemos dado ese poder, del Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno. ¿Y qué ha pasado con esto? Que cuando las cosas nos iban bien, aquí lo que nos decían es mira lo que hemos conseguido, y cuando nos iban mal decíamos mira lo que nos han impuesto. Y ese gap, esa brecha entre la realidad, entre el poder auténtico del ciudadano de participar y conocer cuánto tiene que ver en las instituciones europeas, es lo que posibilita esas lagunas de falta de conciencia real de lo que ocurre. Porque la ciudadanía europea, por mucho que digas que se derivó unos motivos inicialmente más objetivos, ¿no?, más prácticos en la construcción de una identidad europea, yo no creo que se haya hecho nada por la identidad europea, al contrario. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vamos a terminar esta mesa. ¿Usted, alguien más? Y usted. Al fondo, venga. Sí, lo que incidía Fonseca, ¿no? Pues no será porque no hay talento, eso es algo que es evidente, pero yo siento ser pesada, pero volvemos a lo mismo. Es un problema nacional y es un problema precisamente de no haber tenido esa capacidad de ser más Europa y de tener más acción conjunta, no tengo la más mínima duda. Y en el momento en el que estamos precisamente de detección de esas ineficiencias y de esas vulneraciones de las libertades que gigantes como Facebook están haciendo, deberían obligarnos a avanzar más en esa capacidad de construir grandes empresas tecnológicas que no hemos conseguido hasta ahora. Y precisamente también para eso es fundamental que siga existiendo una vigilancia de la competencia y una igualdad de oportunidades para todas las empresas que se construyen. Pensadlo quienes estáis aquí, ¿eh? A ver, talento por supuesto que tenemos, lo que no hemos tenido es capitalismo. Lo que no hemos tenido es libertad económica, lo que ha habido es una sobreregulación y, por ejemplo, Francia intentó embarcar a Alemania hace como 10-12 años en montar un buscador europeo. Por supuesto que aquello fracasó, pero es que si lo hubieran intentado habría pasado como la Unión Soviética, que gastaba millonadas en tratar de hacer productos para sus vuelos espaciales que no funcionaban. Es decir, aquí lo que ha faltado es libertad económica. Cuando 4 chavales en un garaje en Estados Unidos pueden montar un imperio tipo Facebook, Google o el que sea, y en Europa no se puede porque hay unos impuestos imposibles, porque es imposible emprender, porque hay una sobreregulación tremenda, porque no hay capitalismo. Oye, perdona un momento que te contradiga, pero punto número 1, el Silicon Valley está en la zona con más impuestos de todo Estados Unidos. Israel no es que sea un sitio especialmente mucho más liberal que lo que puedan ser muchas zonas europeas, y sin embargo son uno de los sitios con más startups. Y también te diría a mi compañera que vamos a ver, si lo que hace falta es un problema nacional, tal, vuelvo a lo mismo. Israel es un país muy pequeño que no está encuadrado en ninguna unión de estados y que, sin embargo, oye, pues es la zona con mayor concentración de startups per cápita. China ni es liberal, ni tiene, bueno, impuestos no sé si los tiene altos o bajos, pero desde luego de liberal no tiene nada, y tampoco es una unión política, bueno, o tal vez sí, es un estado muy grande, pero eso sí, pero vamos, de liberal no tiene nada, y sin embargo ahí están ahora mismo con no sé cuántos unicornios. No estoy diciendo que yo tenga la respuesta, lo que estoy diciendo es que las respuestas que estáis dando a mí me dejan un poquito frío. Bueno, no. Una cosita solo. Eso no justo, os dejo enzarzaros. Solo quería reseñar justo lo que ha dicho eso.
es importantísimo el sistema educativo y por otro lado está el tamaño, porque el tamaño importa. Y en Europa el tamaño importa y los 500 millones importan. Que Pero si tengas Israel es 30, enano. que tengas 40... Ya, pero no tiene nada que ver. Israel es un modelo completamente diferente como Estado, como innovador y como su propia visión de superviviente al precio que sea. Y en su caso han visto que su gran ventaja competitiva es la tecnológica y viene sobre todo por su enorme ventaja competitiva previa, que es el espionaje. Y decir que Israel es un país muy pequeño y que solo es Israel también habría que matizarlo. Sí. Un poquito más alto, si eres tan amable. Tal como la conocemos, ¿tiene algún riesgo de colapso? Con movimientos como el Brexit, por ejemplo, o lo que está surgiendo en Europa con los nacionalismos. Y si hay algún plan o algo en caso de que se dé esa circunstancia, de que haya un colapso de este concepto de Europa y del individuo europeo, etcétera. Bueno, quizá quieres que te lo conteste Beatriz porque es europarlamentaria, ¿no? Pero tampoco sé yo hasta qué punto. Bueno, ellos, vosotros cuando tengáis que iros, os vais y punto. Que tenéis... Pero vamos, tranquilízate que vuestro vuelo sale a las 21:40, estáis cerca, no va a haber problema. Yo si te digo la verdad al respecto de esa perspectiva, claro que puede, sin ninguna duda, puede haber un colapso de la Unión Europea y de hecho puedes estar tan cercano como en función de los resultados que haya en las elecciones europeas. Claro, es que está ahí. Y lo digo porque el Parlamento Europeo es la vía, es una de las 3 instituciones a partir de la cual se toman todas las demás. Si en estas elecciones europeas los movimientos nacionalpopulistas, eurófobos, de los que ya han declarado, como he dicho antes, que no es que quieran acabar con la Unión, si viven muy bien, lo que quieren es desnaturalizarla, convertirla en un instrumento diferente de lo que es, en eso, en un mercadillo, o puede ser un lugar en el que, bueno, según nos convenga, que lo hago intrafederal, pero los países son los que priman, en fin. La desnaturalización es el fin Puede de la haber un Unión colapso. Europea. Eduardo, muy rápido, por favor, ahora os voy a ir... Sí, yo sí creo que puede haber un colapso y creo que el colapso puede provenir de la baja percepción que tiene un importante porcentaje de la ciudadanía europea sobre la utilidad de la Unión y de la mala y baja percepción de las élites europeas para establecer canales de comunicación con esa ciudadanía. Es que, claro, al final parece que... Luego volvemos a la pregunta del inicio, en cierto modo. Bueno, eso no es lo que dice el Eurobarómetro. Sí, dime. De las fake news, realmente es un tema que a día de hoy preocupa y se está hablando de regulaciones, se está hablando de preocupación a nivel estatal, pero no deberíamos de preocuparnos más bien de trasladar esa carga al individuo. ¿No es el individuo el que por falta de valores o por falta de interés puede creer esas fake news? Eso es una apreciación muy interesante. Yo estoy aquí de moderador, pero es algo, llevo algunos años dándole vueltas a la progresión de la posverdad, la fake news, la utilización de Twitter. Decía otra genialidad de las que está soltando Fonseca, lo reconozco. Y decía, cuando hacía la comparativa de los seguidores en Twitter de Trump y de Jean-Paul Juncker, ¿no? Yo no sé si es bueno tener tantos seguidores en Twitter. Entonces, ahí lo dejo porque no tenemos tiempo, porque sería un debate apasionante. Pero ahí hay un bucle inmenso que abre y cierra, busca un personaje que tenga muchísimos seguidores, búscame otro personaje fantástico que tenga muchísimos seguidores. Y si los seguidores de un personaje infernal y de un personaje estupendo coinciden en un porcentaje muy importante, esa vacuidad, quiero decir, ese seguimiento, ese golpe de clic, esa valoración externa que hacemos del golpe de clic, que a ti te puede como youtuber beneficiar económicamente, no tiene por qué ser un valor en sí mismo, puede ser otra cosa. Es de necios confundir valor y precio, que decía Machado, ¿no? Que me vaya al... Perdona, por alusiones. No. Eso del clic, vamos a ver, se llama Ya, audiencia. Pero soy el moderador y entonces no te voy a dar esa alusión. ¡Anda! ¡Joder! Usted, por favor. Toda la tarde aquí escuchando, aún tengo mis dudas
me vais a perdonar, ¿eh? Tengo mis dudas de lo que es un ser liberal. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con este señor cuando dice que el sistema educativo judío, no solamente el sistema judío educativo, sino yo escuché hace tiempo, claro, ya tengo unos cuantos años, al señor Aranguren, que decía que el 90% de los filósofos mundiales eran judíos. Entonces, claro, no me extraña que estén como están. Pero yo sigo teniendo montones de dudas claro, Simon Bauer habla mucho de la generación líquida y efectivamente es judío, polaco y judío. Bauman. Exacto. Y lo que yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo no me considero liberal, de verdad, ¿no? Porque tengo enormes dudas, no sé si me queda tiempo y edad para enterarme, pero tengo enormes dudas, después de haber escuchado a ustedes esta tarde, de lo que es un ser liberal. Sé que la palabra liberal la inventaron los españoles en la Constitución de Cádiz de 1812, pero a ustedes, la verdad, sigo teniendo muchísimas dudas. No sé si liberal viene de libertad, libertario, de anarquista, puede ser también, ¿no? Nos apuntamos a todo esto, pero sigo teniendo enormes dudas sobre lo que es ser liberal, además de decir que es el individuo sobre todos los demás. Bueno, pues no lo sé, eso sigo teniendo mi duda y espero que en otra debate que se establezca aquí, bueno, pues se puedan profundizar más en lo que es exactamente ser liberal. De todas maneras, es muy interesante que tenga usted dudas, los liberales suelen tener dudas. ¿Quién más, por favor? Sí. Sobre si lo que ha pasado con la euroorden ha afectado de alguna manera a ese sentimiento de desafección con respecto a la Unión Europea. Parece enormemente anómalo. Es que está muy cerca del altavoz y entonces... Pero bueno, euroorden, ¿no? Sí, parece enormemente anómalo que la Unión Europea se provea de instituciones jurídicas precisamente para tener una herramienta y que luego un prófugo de la justicia pueda estar tranquilamente en Bélgica o pueda estar en un tribunal alemán entre analizar el fondo Sí. Aquí entra la conformación europea, naciones, y es un poco lo que decías antes. Sí, entendido. Yo creo que, aparte de causar una gran molestia y mucha indignación en España, ¿no?, por lo que ha ocurrido, también tenemos que ser, yo creo que pragmáticos, como considero que somos los liberales, pragmáticos y optimistas, ¿no? Pragmáticos en el sentido de analizar que esto es una medida que se tomó precisamente en instancias europeas. Nunca se hubiera hecho esto si no hubiera una Unión Europea, ¿no? El establecer esas condiciones de confianza entre los Estados miembros que faciliten que en el caso de cualquier criminal que esté en un Estado miembro se vuelva inmediatamente a su país. Pero también tenemos que tener la certeza de que somos imperfectos. Y esto es una de las medidas europeas que es imperfecta, porque hay lugar para los comportamientos no adecuados de los Estados miembros que han asumido esto. Y lo que debemos aprender y lo que debemos instar, y para eso tienes que liderar y tener la fuerza suficiente, España tiene que hacer que esta medida, que en buena medida se produjo porque España la impulsó, se haga más perfecta y se implemente de manera consistente en todos los estados. Bueno, no tenemos tiempo para más. No pretendíamos arreglar el mundo, evidentemente, pero tengo que dar las gracias a quienes han permitido un debate tan libre, entre otras muchas cosas. Muchísimas gracias, Beatriz Becerra, muchísimas gracias, Eduardo Fernández Luiña, gracias, Fonseca, gracias, Juan Pina. Les dejo con el cierre de esta jornada del Free Market Roadshow. No se lo pierdan, por favor, no se van a arrepentir. Es la charla de Fernando Díaz Villanueva, una crónica europea desde una perspectiva histórica. Gracias.